Gracias por acompañarme. Le habla el hermano Roldán Chinchilla, evangelista y predicador de la Iglesia de Cristo en Sarchí, Costa Rica. Y estamos en la lectura y comentario del Evangelio de Mateo. Este es el número 48 y estamos leyendo en el capítulo 22 del versículo 23 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se harán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Dios bendiga su palabra. Ahora vemos en acción a los saduceos. Los saduceos era una secta religiosa del judaísmo en los días de Jesús. Habían nacido unos 150 o 200 años atrás, cuando el pueblo judío atravesó la crisis del helenismo. Estos saduceos eran una mezcla entre aquellos judíos que abrazaban el libertinaje ofrecido por la religión griega con algunos mandamientos de Moisés. Los fariseos los consideraban impuros por esa misma mezcla. Los saduceos eran menor cantidad, pero tenían poder político y económico. Y una de las características en cuanto a su doctrina es que ellos no reconocían la resurrección de una vida futura. Para ellos, la vida se acababa en este mundo con la muerte. Y ahora se acercan a Jesús
con la intención de mostrar lo absurdo que es la resurrección. Y van a utilizar un ejemplo que ellos suponían era el ejemplo acabose de la cuestión. Aquel hombre que tiene una mujer, muere sin hijos y que según la ley de Moisés, su hermano que le sigue debía de casarse con su esposa, con la viuda, para tener descendencia a su hermano fallecido. Pero resulta que este segundo hermano fallece sin dar hijos a la viuda. Y así sucede con el tercero, el cuarto, el quinto hermano, el sexto hermano y el séptimo y último de los hermanos. Y por último también muere la mujer. La pregunta viene, si hay resurrección, ¿de quién será la esposa allá en la segunda vida? Pero Jesús, amados hermanos y amigos, confronta esta teoría absurda que está basada en la ignorancia de ellos, así como muchos hoy en día ignoran también la palabra de Dios y sus escritos. Y por tanto están practicando y teniendo ideas, tal vez no en el mismo sentido de la propuesta de este ejemplo, pero sí en cuanto a sus prácticas e ideas religiosas. Y Jesús les dice que en la vida venidera no habrá matrimonio ni casamiento, por cuanto la sexualidad se acabará y no hay necesidad, pues serán como los ángeles, que son asexuados. Los ángeles de Dios no tienen sexo ni necesidad de sexo. Y esto también bota la teoría de Génesis 6, que dice que los ángeles de Dios bajaron a tener relaciones con las mujeres en la tierra, por cuanto Jesús dice que ellos no tienen sexualidad. Así que, amados hermanos, no se deje llevar por esas ideas absurdas de algunos llamados maestros y pastores. Y Jesús no solamente les habla de su ignorancia basado en las escrituras y los lleva a aquel acontecimiento cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios en ese momento se presenta como alguien que tiene a esos personajes vivos, existentes, no que fueron personajes del pasado o que no existen. Por eso, cuando el ser humano muere, hay una vida más allá de nuestros límites materiales. De esa manera, Jesús deja claro que sí hay una vida posterior a la muerte. Y por eso usted y yo, amados hermanos y amigos, necesitamos estar preparados, siguiendo las instrucciones de Jesús para poder llegar a ese lugar de gloria. Como Jesús confrontó a los saduceos con su ignorancia, no solamente absurda y sus errores, sino también en cuanto a la escritura, los fariseos, creyéndose más sabios que los saduceos, le preguntan a Jesús en cuanto al mandamiento más importante, el más grande. Entre los fariseos y religiosos en los días de Jesús habían diferentes maestros y siempre había una discusión para determinar cuál era el mandamiento más importante en la ley de Dios. Algunos decían que era la circuncisión, porque sin la circuncisión tú no eras parte del pueblo de Dios. Otros decían que era el sábado, porque el sábado había sido dejado como señal entre Dios y el pueblo
para que se gozasen ese día en la adoración a Dios. Otros creían que era la Pascua porque en ese día recordaban la liberación de el pueblo de Egipto. Y así sucesivamente cada uno de los maestros defendía su punto. Pero Jesús, amados hermanos, los vuelve a ubicar en lo realmente importante, que es amar al Señor tu Dios. Y usted y yo, amados hermanos, necesitamos recordar cuál es el mayor mandamiento: amar al Señor nuestro Dios. Porque sin amor a nuestro Señor Jesucristo, cualquier otro mandamiento es vano. De nada sirve una vida de religiosidad, de entrega por el prójimo, si no amamos a Dios, su palabra y sus mandamientos. Por eso Jesús dice que este es el primero, el que debe estar presente en el centro de nuestras vidas. Es la base de todo lo demás. Sin este mandamiento, todo lo demás se cae. Y grande. ¿Por qué primero y por qué grande? Porque Jesús ahora va a dar el segundo. Y el segundo mandamiento no es ni el sábado, ni la circuncisión, ni la Pascua, ni ningún otro que no sea amar al prójimo. Y Jesús, amados hermanos, deja bien claro que hay que amarlo como a uno mismo. Y esto significa que debemos de poner al prójimo en primer lugar. Después de Dios, debemos amar al prójimo. Y Jesús dice que de esto depende toda la ley y todo lo que los profetas han dicho. De estos dos mandamientos. Como Jesús había respondido las preguntas, ahora él va a preguntar. Y esta es una ocasión en que Jesús va a confrontar el conocimiento de sus adversarios. Ustedes me están probando a mí, ahora yo los pruebo a ustedes. Y Jesús les dice, y Jesús les hace una pregunta relacionada a David y al Cristo. ¿De quién es el Cristo? Y los fariseos rapidito contestaron, de David. Como quien dice, esa está fácil. Eso es lo que me vas a preguntar, Jesús. Esa es fácil. De David. Lo que no sabían es que la verdadera pregunta vendría después de esta respuesta. Y entonces Jesús les pregunta, si el Cristo es hijo de David, ¿cómo David, siendo el padre, le dice Señor? No tiene lógica. No es lo normal. ¿Cómo explicar esto? ¿Y cómo David le dice, siéntese mi Señor, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Jesús utiliza las palabras de David en el Salmo 110, verso 1. Un salmo mesiánico, donde se muestra dos personas de la deidad, el Padre y el Hijo. Así que los que creen que solo existe Jesús y que el Padre no es, aquí tienen un buen texto que los deja out, como diría un amigo americano. Aquí hay dos señores y no es David uno de ellos. Así que nadie pudo responderle estas preguntas a Jesús. Y ellos entendieron que ellos estaban enfrentando a alguien fuera de serie. Y usted, amado amigo y amado hermano, usted ya se dio cuenta que se está enfrentando a alguien fuera de lo normal.
Usted está enfrentando al Hijo de Dios que constantemente lo está llamando a unirse a la boda del Cordero. No rechace más su voz. Acérquese confiadamente para obtener vida eterna. Si usted quiere saber más sobre esa vida eterna, nosotros los miembros de la Iglesia de Cristo, en cualquier lugar, no solo de Costa Rica, sino del mundo, podemos acercarnos a ustedes. Contáctese a través de mi canal en YouTube. Usted puede contactarse y le guiaremos a la congregación más cercana de la Iglesia de Cristo a su ciudad. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video de este interesante y apasionante lectura y comentario al Evangelio de Mateo. Que Dios les bendiga. Amén, amén, alegría, amén, gloria sea a Dios, amén, amén, canten.